En medio de un intercambio de ataques con drones y misiles, Rusia y Ucrania han dado los primeros pasos hacia un posible cese al fuego. Las defensas aéreas rusas informaron haber derribado 126 drones ucranianos durante la noche, mientras que Ucrania aseguró haber interceptado 130 proyectiles lanzados por Rusia, incluyendo misiles balísticos y drones de fabricación iraní. Este aumento en las hostilidades ocurre en un contexto de presiones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, para lograr una tregua de 30 días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha designado un grupo de investigaciones encabezado por figuras claves de su gobierno, con el objetivo de avanzar hacia las conversaciones de paz. Este equipo ya participó en reuniones recientes en Arabia Saudita, donde se discutió la propuesta de un alto al fuego. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin ha mostrado reservas, señalando que existen cuestiones importantes por resolver antes de considerar una tregua al fuego. Mientras tanto, en el frente de batalla, Rusia anunció la recuperación de 2 localidades en la región de Kursk, que habían sido ocupadas previamente por las fuerzas ucranianas desde agosto de 2024. Sin embargo, Zelensky reconoció que las tropas se enfrentan una situación muy difícil en esta zona. Lo cierto es que el mundo observa con atención estos desarrollos en un conflicto que cumple más de 2 años y sigue cobrando un alto costo humano y material. Ahora cambiamos de tema para hablar de Israel, que nuevamente ataca el norte de Gaza. En un nuevo episodio de violencia en el conflicto entre Israel y Gaza, al menos 9 personas, incluidas 3 periodistas, perdieron la vida este sábado en un ataque israelí en la ciudad de Beit Lahiya, al norte de la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza confirmó que las víctimas formaban parte de una misión humanitaria, acompañada por periodistas y fotógrafos. Sin embargo, el ejército israelí justificó el ataque al afirmar que el vehículo que transportaba personas también manipulaba un dron considerado una amenaza, a lo que Hamás calificó como la continuación de los crímenes de guerra israelíes en una peligrosa escalada de violencia sin leyes internacionales. Este ataque se produce en medio de un frágil alto al fuego, vigente desde el 19 de enero de 2025, que no ha logrado detener por completo la violencia en la región. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, alrededor de 100 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes casi diarios desde que entró en vigor la tregua. Además, Israel ha restringido el acceso a la ayuda humanitaria a Gaza desde el 2 de marzo, agravando ya la crisis humanitaria en la región. Organizaciones internacionales han advertido sobre intereses devastadores de destrucción, especialmente entre los niños, y han acusado a Israel de cometer crímenes contra la humanidad al limitar el suministro de agua, alimentos y medicinas. Mientras tanto, las negociaciones para el cese al fuego permanecen estancadas. Hamás insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el fin definitivo de la guerra, una demanda que Israel rechaza rotundamente. La comunidad internacional sigue presionando para lograr una solución pacífica, pero las partes involucradas mantienen posiciones firmes y distantes. La situación en Gaza sigue siendo crítica, con miles de víctimas y una población que enfrenta condiciones cada vez más desesperadas. Ahora nos trasladamos a los Estados Unidos, donde una tormenta que ha azotado el sur de los Estados Unidos ha dejado destrucción y víctimas. Una tormenta está causando estragos en medio oeste y el sur de los Estados Unidos, con destructivos vientos y tornados que han dejado inundaciones y al menos 3 casos fatales en Missouri. Miles de personas se encuentran sin electricidad. El sistema tormentoso, que ya ha afectado a más de 20 estados, cubre un área de más de 500 millas cuadradas y pone en riesgo a más de 100 millones de personas. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de riesgo extremo para varias regiones, incluyendo Tennessee, Connecticut, Alabama y Mississippi, advirtiendo sobre la posibilidad de tornados con vientos y granizos de gran tamaño. Según los expertos, los vientos podrían superar los 130 kilómetros por hora. Además, esperan lluvias torrenciales que podrían causar inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos. En Missouri, las autoridades reportan múltiples edificios destruidos y más de 140,000 hogares sin electricidad.
En otros estados como Illinois, Indiana y Arkansas, decenas de miles de personas también enfrentan cortes de energía. Y como si no fuera suficiente, los fuertes vientos han avivado los incendios forestales. En Texas y Oklahoma se han registrado 130 incendios obligando a evacuar varias comunidades. Los meteorólogos han calificado este evento como inusual para esta temporada del año, destacando su intensidad y extensión. Mientras tanto, en el norte del país se reportaron fuertes nevadas y ventiscas en Dakota del Norte y Dakota del Sur, con acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve y vientos de 97 kilómetros por hora. Las autoridades instan a los residentes de las zonas afectadas a mantenerse en alerta, así como seguir las recomendaciones de emergencia y evitar viajes innecesarios. Nos vemos en un nuevo video de Antes del Fin del Mundo.
Conflicto entre Rusia y Ucrania. Intensificación de ataques y avances hacia una posible tregua. En medio de un nuevo intercambio de ataques con drones y misiles, Rusia y Ucrania han dado los primeros pasos hacia un posible cese al fuego. Las defensas aéreas rusas informaron haber derribado 126 drones ucranianos durante la noche, mientras que Ucrania aseguró haber interceptado 130 proyectiles lanzados por Rusia, incluyendo misiles balísticos y drones de fabricación iraní. Este aumento en las hostilidades ocurre en un contexto de presiones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, para lograr una tregua de 30 días. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha designado un equipo de negociadores, encabezado por figuras clave de su gobierno, con el objetivo de avanzar hacia conversaciones de paz. Este equipo ya participó en reuniones recientes en Arabia Saudita, donde se discutió la propuesta de alto el fuego. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha mostrado reservas, señalando que existen cuestiones importantes por resolver antes de considerar una tregua. Mientras tanto, en el frente de batalla, Rusia anunció la recuperación de 2 localidades en la región de Kursk, que habían sido ocupadas por fuerzas ucranianas desde agosto de 2024. Zelensky reconoció que sus tropas enfrentan una situación muy difícil en esa zona. El mundo observa con atención estos desarrollos, en un conflicto que cumple más de 2 años y que sigue cobrando un alto costo humano y material. Israel ataca el norte de Gaza, al menos 9 muertos, entre ellos 3 periodistas. En un nuevo episodio de violencia en el conflicto entre Israel y Gaza, al menos 9 personas, incluidos 3 periodistas, perdieron la vida este sábado en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza confirmó las víctimas, que formaban parte de una misión humanitaria de la Fundación Al-Khair, acompañada por periodistas y fotógrafos. El ejército israelí justificó el ataque al afirmar que el vehículo objetivo transportaba a personas que manipulaban un dron considerado una amenaza para sus tropas. Sin embargo, Hamás calificó el incidente como una continuación de los crímenes de guerra israelíes y una peligrosa escalada que viola las leyes internacionales. Este ataque se produce en medio de un frágil alto el fuego, vigente desde el 19 de enero de 2025, que no ha logrado detener por completo la violencia. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, alrededor de 100 palestinos han muerto en ataques israelíes casi diarios desde que entró en vigor la tregua. Además, Israel ha restringido el acceso de ayuda humanitaria a Gaza desde el 2 de marzo, agravando la crisis humanitaria en el territorio. Organizaciones internacionales han advertido sobre niveles devastadores de desnutrición, especialmente entre los niños, y han acusado a Israel de cometer crímenes contra la humanidad al limitar el suministro de agua, alimentos y medicinas. Mientras tanto, las negociaciones para un cese al fuego permanente parecen estancadas. Hamás insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el fin definitivo de la guerra, una demanda que Israel rechaza. La comunidad internacional sigue presionando para lograr una solución, pero las partes involucradas mantienen posiciones firmes y distantes. La situación en Gaza sigue siendo crítica, con miles de víctimas y una población que enfrenta condiciones cada vez más desesperadas. Tormenta mortal azota el medio oeste y sur de EIU, dejando destrucción y víctimas. Una poderosa tormenta está causando estragos en el medio oeste y sur de Estados Unidos, con vientos destructivos, tornados e inundaciones que han dejado al menos 3 muertos en Missouri y miles de personas sin electricidad. El sistema tormentoso, que ya ha afectado a más de 20 estados, cubre un área de más de 500,000 millas cuadradas y pone en riesgo a más de 100 millones de personas. El Servicio Meteorológico Nacional, NWS, ha emitido alertas de riesgo extremo para varias regiones, incluyendo Tennessee, Kentucky, Alabama y Mississippi, advirtiendo sobre la posibilidad de tornados violentos, granizo de gran tamaño y vientos que podrían superar los 130 kilómetros por hora.
Además, se esperan lluvias torrenciales que podrían causar inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos. En Missouri, las autoridades reportaron múltiples edificios destruidos y más de 140,000 hogares sin electricidad. En otros estados como Illinois, Indiana y Arkansas, decenas de miles de residentes también enfrentan cortes de energía. Los fuertes vientos han avivado incendios forestales en Texas y Oklahoma, donde se han registrado más de 130 incendios, obligando a evacuaciones en varias comunidades. Los meteorólogos han calificado este evento como inusual para esta época del año, destacando su intensidad y extensión. Es un sistema tormentoso único, con una combinación de factores que lo hacen especialmente peligroso, explicó un experto del NWS. Mientras tanto, en el norte del país se esperan fuertes nevadas y ventiscas en Dakota del Norte y Dakota del Sur, con acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve y vientos de hasta 97 kilómetros por hora. Las autoridades instan a los residentes en las zonas afectadas a mantenerse alerta, seguir las indicaciones de emergencia y evitar viajes innecesarios. Esta tormenta, que ya ha cobrado vidas y causado daños significativos, sigue representando una grave amenaza para gran parte del país. Millas protestan contra la corrupción en Serbia. Belgrado. Miles de manifestantes se concentraron este sábado por la tarde en la capital serbia, Belgrado, tras meses de protestas contra la corrupción lideradas por los estudiantes. Serbia lleva meses sacudida por manifestaciones anticorrupción lideradas por estudiantes, tras el derrumbe de una marquesina de la estación de tren de Novi Sad en el norte del país. Miles de manifestantes se concentraron este sábado por la tarde en la capital serbia, Belgrado, tras meses de protestas contra la corrupción lideradas por los estudiantes. Serbia lleva meses sacudida por manifestaciones anticorrupción lideradas por estudiantes, tras el derrumbe de una marquesina de la estación de tren de Novi Sad, en el norte del país, el 1 de noviembre. La tragedia dejó 15 muertos. El derrumbe tuvo lugar meses después de que la estación hubiese sido renovada y reavivó una ira latente desde hacía tiempo entre parte de la población serbia. Desde entonces, los manifestantes han protestado con regularidad contra la corrupción y la supuesta falta de control en los proyectos de obras del gobierno. Este sábado por la tarde se fueron concentrando en el centro de Belgrado miles de personas ondeando banderas o haciendo sonar silbatos, muchos luciendo el pin con el dibujo de una mano manchada de sangre, símbolo de las manifestaciones, organizadas bajo el lema «La corrupción mata». También se congregaron en la zona decenas de agricultores al volante de sus tractores. Otros tractores, llevados allí por simpatizantes del gobierno, fueron estacionados cerca de la sede de la presidencia el viernes temprano. En un comunicado difundido en redes sociales, los estudiantes llamaron a manifestar en calma y de forma responsable. El objetivo de este movimiento no es intrusión en las instituciones ni atacar a los que no piensan como nosotros, señalaron. La tensión en las protestas ha ido creciendo desde que el gobierno acusó a los manifestantes de actuar a sueldo de agencias extranjeras, preparar acciones violentas o incluso urdir una revolución, sobre todo con la cita de este sábado. Una situación que llevó a la ONU a exigir a las autoridades serbias a no interferir indebidamente en la marcha de este sábado y a respetar el ejercicio completo de los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión. Somos un país extremadamente democrático, respondió el viernes por la noche el presidente serbio, Aleksandar Vučić. Haremos cuanto podamos para garantizar la seguridad de la concentración, agregó y advirtió. Soy el presidente de este país y no dejaré que la calle dicte las reglas.